¿Has sentido que estás hablando otro idioma en el trabajo y que las personas de tu equipo no te entienden? ¿O que te entienden, pero otra cosa completamente distinta? Hoy, en este episodio de Modo Laboral, vamos a conversar sobre cómo conversar y cómo comunicarnos con personas de diferentes generaciones que aparentemente hablan otro idioma. Nuestro invitado de hoy es Juan Pablo Rendón. Juan Pablo Rendón tiene un perfil bastante diverso. Él estudió filosofía y una maestría en ciencias humanas en Europa, donde vivió 10 años. Luego se devolvió, allá fue profesor, luego volvió a Colombia, acá estudió una carrera en negocios internacionales y una maestría en administración y siguió su recorrido por todos los temas de la academia y hoy en día se desempeña como director administrativo y financiero del Colegio Cumbres en Medellín. Juan Pablo es un hombre de números, pero también es un hombre de ideas, de muchas ideas. Es un líder que aprendió a traducir los idiomas y las culturas, pero además es mi esposo y estoy muy alegre y muy afortunada de que estés acá conmigo. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias por el espacio. Yo feliz de tener estas conversaciones, lo veo más como una conversación, un compartir de ideas, es algo que hace parte de mi vida. El poder generar esos lazos que crean conocimiento, que nos acercan a la verdad, que nos acercan a la manera correcta de vivir. Entonces, feliz de poder estar acá en este espacio, de acompañarte y generar de pronto reflexiones que nos puedan ayudar a nosotros y que le puedan ayudar a muchas personas a vivir su día a día laboral, su día a día personal, familiar, que yo creo que de eso se trata todo esto. Y a construir. Claro. Y a construir, así es. Juanpa, quisiera empezar hablando de ti. Y hablando de ti tú viviste 10 años en Europa, donde estudiaste filosofía, hiciste la maestría en ciencias humanas. ¿Qué te quedó marcado de ese tiempo que hoy tú dices, lo llevo a mi trabajo? Sí, es una de las preguntas que me suelen hacer mucho de cómo mi vida comenzó por las áreas más humanísticas. Estudiar filosofía no es tan común tampoco. Estudiar ciencias humanidades no es lo más recurrente en estos momentos y cómo de repente mi vida toma un rumbo diferente más hacia los números, hacia la administración, la gestión, los proyectos, hacia la administración. Para mí es una dicha poder tener esta experiencia de conocer la parte de la filosofía y conocer la parte de la administración, que es mi día a día, pero no lo desligo de lo que yo hago todos los días en mi trabajo y de hecho en mi día a día personal y familiar. Cuando fui profesor, fui muy feliz por el hecho de que no se trata de estar delante de estudiantes transmitiendo ideas o exigiendo que se aprendan algunas partes de memoria para que presenten un examen y sigan adelante. Me gusta más es justamente compartir ese esfuerzo que todos los humanos tenemos de buscar la verdad, la manera correcta de vivir, llegar a conclusiones, equivocarnos y ver que no es por allí sino que es por acá. Entonces me ha ayudado mucho y creo que la filosofía la uso todos los días de manera muchas veces consciente, pero seguramente la gran mayoría de manera inconsciente. Y como paso al tema numérico, creo que es muy por mi forma de ser también. Me gusta el resultado, me gustan los tiempos, me gusta ver la transformación, me gusta ver cómo un proceso, un equipo, una persona va mejorando en el tiempo. Entonces es una combinación muy interesante y la filosofía para mí siempre ha sido como esa guía, si bien no la ejerzo directamente, es esa compañera que me ayuda todos los días a tomar o a intentar tomar las mejores decisiones. Yo me acuerdo mucho que en el libro de la República de Platón se dice que las personas que deben gobernar las sociedades deben ser los filósofos, porque son personas que tienden a buscar siempre el buen juicio, a tomar las decisiones correctas para la sociedad, a tomar siempre el camino justo. Entonces creo que esto acompaña esta formación más filosófica o humanista, acompaña mucho la gestión
de nosotros como profesionales en otras áreas. Entonces, Un estilo para de mí, vida. un estilo de vida, exacto, así es. Una manera de pensar, de reflexionar, de hacerse preguntas sobre qué es lo importante, sobre qué tiene sentido, cuál es el sentido de las Claro, cosas, es más allá, cuestionarse, es cuestionarse. es uno cuestionarse Sí, realmente, no ese vivir en modo automático que muchos activamos en un cierto momento de nuestras vidas, en donde terminamos el colegio, pasamos a la universidad, posiblemente hagamos un posgrado, comenzamos la vida laboral, nos jubilamos y ahí se va acabando como nuestro recorrido. Claro, es eso, pero ¿de qué manera le das un sentido más allá de lo que la sociedad establece que tenemos que hacer, la manera como tenemos que vivir, sino siempre vivir el presente con un sentido más allá del que posiblemente vemos? Darle un sentido de trascendencia, un esfuerzo de cambiar sociedad, un esfuerzo de que a tu alrededor lo que tú puedas ver, lo que tú puedas tocar, lo que tú puedas, con lo que tú puedas convivir, que lo puedas transformar para algo más allá de lo que podemos ver. Yo siempre lo digo, que es transformar sociedad. Para mí eso es realmente potente y cada uno lo hace desde la capacidad o desde la posición en la que está. todas estas herramientas en parte te las dio la filosofía, esa capacidad de cuestionarte, pero yo me pregunto, ¿cómo era Juanpa antes de ir a Europa o antes de estudiar filosofía? Esas habilidades humanas, esa capacidad de cuestionarte. ¿Cómo eras tú antes? Pues mira, yo creo que mi vida ha sido muy lineal. Uno aparentemente lo ve muy lineal, pero sí es cierto que mi forma de ser, mi manera de aprender, lo que me rodeó también ayudaba a que yo tuviera una vida muy cuidada, una vida muy protegida. Siempre fui, creo que una persona tranquila, una persona amante del conocimiento, una persona que le gustaba aprender, le gustaba comparar y sobre todo le gustaba preguntarse. Todavía lo hago. Yo siempre estoy en posición de preguntar el por qué, cuestionémonos, tengamos opiniones diferentes, lo hago día a día, hoy justamente en mi trabajo. Como equipo directivo tomamos una decisión conjunta, pero con opiniones diferentes. Y eso es lo lindo del día a día del ser humano, y eso es lo lindo de las empresas. Siempre hay posiciones diferentes. Y no significa que la tuya sea más ganadora que la mía, posiblemente sí, pero muchas veces, muchas ocasiones, no. Entonces, siempre he estado como en esa disposición de buscar el porqué. De hecho, mi tesis en filosofía fue la causalidad. ¿Por qué las cosas? ¿Por qué suceden ciertos fenómenos? ¿Por qué el hombre se comporta como se comporta? ¿Por qué la sociedad es tan cíclica? ¿Por qué la historia parece que es un subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar? Entonces siempre me pregunto el por qué. Y realmente muchas de las cuestiones que de pronto nunca llegaremos a comprender o a entender quedarán sin resolver. ¿Y ese por qué viene de ti o alguien de pronto en tu familia? Alguien cuando, pues en tu infancia, te llevaba a preguntarte las cosas o te explicaba eh, cómo eran las cosas y generó esa chispa de duda en ti. Yo siento, primero, parto de la idea de que todo ser humano nace con esa chispita, de la curiosidad, del preguntarse. Tú ves los niños, todos los niños, todos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ujú. Al punto que los adultos Ya. dicen, No, ya basta, no me no puedo. preguntes tantas cosas, pero mira que Además de que uno manera tampoco natural, sabe la exacto, respuesta. bueno, aparte pues de que uno no lo sabe, pero mira que de manera natural el ser humano se pregunta el porqué de las cosas. Y estamos hablando de una época en la que el ser humano es muy inocente, muy puro, y se pregunta siempre el porqué de las cosas. Llega la adolescencia, llega la adultez y nos olvidamos el preguntar. Ya actuamos, como te decía ahorita, como en automático. Entonces, parto de la idea de que el ser humano nace con esa curiosidad natural. Siento que yo, por mi forma de ser, no lo sé si sea por parte de mi familia, pero el hecho es que yo a los 7 8 años me preguntaba cosas que era difícil preguntarme en ese entonces, un más allá. ¿Cómo será el cielo? ¿Cómo será esa idea de que el cielo es infinito, de que nunca te vas a acabar cuando estamos acostumbrados a que todo se acaba, todo es finito? Ujú. Y llego a la filosofía y la filosofía me da el alimento que yo necesitaba, me impulsa a preguntarme muchas cosas más. Me acuerdo que en filosofía, una de mis primeras clases, estábamos hablando de filosofía de la naturaleza,
y el profesor decía, todo tiene un sentido, todo, absolutamente todo, y yo, de manera natural, yo, pues creo que hay muchas cosas que no tienen sentido en el mundo, y no voy a hablar de cuestiones morales, de la presencia del mal, no, eso aparte que es mucho más complejo, hablo de la existencia material de cosas que uno dice, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene una piedra? Y yo hice la pregunta en mi italiano más simple, comenzando la universidad, yo preguntaba, una piedra no tiene un sentido, no tiene un sentido, no tiene una explicación natural del por qué existe esa piedra. Y el profesor me explicaba, decía, todo, absolutamente todo tiene un sentido. Que no lo sepamos, que no lo entendamos o que nuestra capacidad mental no nos dé para llegar hasta allá es otra cosa, pero todo tiene un sentido. Todo tiene Entonces, un sentido. todo tiene un sentido, absolutamente todo. Entonces, lindo que la filosofía me haya empujado como a eso y es una buena práctica, un buen hábito que yo todos los días, como te decía también ahora, de manera natural, inconsciente o incluso consciente, hago. Porque de las cosas, porque el comportamiento humano, porque el comportamiento de la economía, porque las sociedades son así. Entonces, bueno, se abre un panorama bastante grande y por eso digo que la filosofía es fundamental. Lástima que no la hayan enseñado adecuadamente en el colegio porque es de las materias que uno siempre dice relleno o me Ujú, la pierdo siempre que ujú. pueda. Pero claro, debería ser una de las materias más importantes, mejor explicadas, mejor valoradas y no lo es. Juanpa, tú volviste a Colombia, en Colombia estudiaste negocios y empezaste a trabajar acá. Pues empezaste el mundo laboral, ¿no? Aunque ya habías estudiado y habías trabajado. ¿Qué fue lo más difícil de volver a Colombia? Y empecemos a meternos ya en el mundo laboral, esas diferencias que veías marcadas entre un territorio, una cultura y otra. Bueno, diferencias, obviamente muchas, después de vivir 10 años en Europa, Madrid, Salamanca, Florencia, Roma. Claro, volver otra vez a Colombia, a vivir a Colombia, te crea ciertos choques que no estás acostumbrado. Ya yo me había olvidado cómo era vivir en Colombia, valorando y queriendo mucho la cultura colombiana, amando profundamente lo que es Medellín, su gente, su empuje, sus ideas, pero hay realidades que son muy evidentes y que duelen. Me refiero sobre todo a las grandes diferencias sociales que tenemos en nuestro país. Venía de un entorno en donde todos tenían lo suficiente para vivir sin ninguna necesidad puntual o sin ninguna carencia y llegó a una sociedad o a una cultura, un país, un departamento en donde las diferencias entre familias eran enormes, son enormes, ¿sí? Lo que tanto hemos dicho nosotros y lo que los profesores de las universidades tanto intentan explicar, que la estabilidad de los países depende en gran medida de la clase media. Entonces vemos que en Europa el 90% es clase media. Entonces ves que una familia normal, no tiene que ser fuera de lo común, tiene su casa, tiene su carro, logra estudiar, logra darle educación a sus hijos, logra tener buenas vacaciones. Pero cuando nos trasladamos a nuestra realidad colombiana, pues ves que muy pocas personas pueden acceder a esos beneficios. Entonces tenemos una población ya no mayoritariamente clase media, sino mayoritariamente clase pobre. Más del 60% de la población colombiana es pobre. Y eso se ve en los entornos laborales. Y eso evidentemente se ve en los entornos laborales. Entonces esa estabilidad que debe generar la clase media, que debería ser la mayoría, acá no lo vemos porque es todo lo contrario, una clase pobre muy grande, una clase media pequeñita y una clase rica muy pequeñita. Entonces, cuando te explico esto que lo vemos todos los días, para mí obviamente fue duro volver otra vez a este entorno y obviamente se ve reflejado también en el ámbito laboral. Lo vemos con nuestros equipos de trabajo, vemos también que ciertos puestos son casi que destinados para cierta población. Es muy difícil, no imposible, pero muy difícil que ciertas personas logren acceder a ciertas compañías, a ciertas realidades, a ciertas universidades. Entonces sí es una realidad compleja y obviamente impacta la parte laboral. Y en el relacionamiento, ¿tú crees que eso, bueno, o cómo es el modo de ser de las personas? Porque ahora ya empezamos a hablar de un territorio laboral, ¿no? Y hoy en día estamos viendo un reto grande y es precisamente no solamente las diferencias que acabas de mencionar
de contextos, sino también diferencias de edades, diferencias generacionales. Nunca antes en la historia habíamos tenido tantas generaciones juntas conviviendo en un entorno laboral. Entonces, súmele a eso diferencias generacionales, que cada vez la brecha es más chiquita, entonces se notan mucho las diferencias. Estamos hablando de 5 generaciones conviviendo juntas en un entorno laboral. Así es. Yo creo que uno de los retos grandes que tenemos ahora, nuestra sociedad, es justamente esa. Antes las generaciones duraban mucho tiempo, muchos años, décadas incluso, y ahora las generaciones se van acortando. Antes de los 80 no hablábamos de generaciones tan claro como lo hablamos ahora. Después de los 80 se habla de la generación X, Y, Z, millennials, alfa, generación de cristal. Es una realidad con la que ya estamos conviviendo nosotros, y cada vez se acortan más, porque una generación de pronto de 2, 3 años ya es muy diferente a las otras generaciones que vienen. Yo he tenido la fortuna, y es un regalo, de haber comenzado mi vida laboral siendo profesor. Desde ese rol tú puedes entender mucho, tú acompañas personas, tú intentas transmitir conocimiento, generar conversaciones y aprendes mucho. Obviamente siempre hemos dicho, el profesor es el que enseña y el estudiante es el que recibe. Y realmente la situación que más se ve es que el profesor, claro, transmite información, pero recibe mucho de todo ese público que tiene enfrente, estudiantes, padres de familia, proveedores, compañeros de trabajo, lo que sea, cualquier realidad, aprendes mucho. Entonces, como profe tuve esa experiencia de acompañar. ¿Qué edades? Inicialmente, no, todas las edades. Todas las edades. Es un regalo. Yo tuve la oportunidad de acompañar pequeñitos de 4 o 5 años, y con todos los grados iba subiendo hasta los más grandes. ¿Cuál me pareció la más linda? Dos realidades. Una, los chiquitos, que es una gozada, 4 o 5 años. Ay, no, lindo. Que tú obviamente disfrutas lo que haces cuando intentas transmitir conocimiento. Y el que aprende es uno, aprende la simplicidad de la vida, la honestidad, la transparencia, la autenticidad, tantas cosas que nosotros hemos olvidado con el tiempo. Y la otra población interesante, los grandes, porque son personas que ya han tenido la oportunidad de generar un juicio propio, de ser más críticos, de poder cuestionar más, que eso es lindo. A mí me encanta eso, cuando tenemos diferentes opiniones, me encanta, porque es la manera de uno también acompañarse de las otras personas. Yo escucho, yo aporto, me equivoco, corrijo, emprendo nuevamente. Entonces esas generaciones fueron muy interesantes porque me permitieron a mí poder aportar, porque es un hecho que el profesor aporta muchísimo y eso perdura en el tiempo. Me acuerdo específicamente de un grupo en Italia que nadie quería tomar esa materia, filosofía. Nadie se atrevía, renunciaban a los 2 meses, a los 3, entonces había mucha rotación de ese puesto, y me ofrecieron dar esa clase de filosofía en este curso particular que era los grandes del colegio. Y obviamente personas retadoras, personas rebeldes, personas muy curiosas también con la vida, pero sobre todo rebeldes y libres. Entonces era un reto. O sea, rebeldes al punto que querían hacer aburrir al profesor que llegara ahí, más o menos. No era solo que la persona no se sentía escuchada ni acogida, sino que le hacían la vida imposible para que se fuera. Entonces me dan lo lograban. Y lo lograban, claro, porque la rotación era 2, 3 meses. Y de hecho, cuando me ofrecieron a mí esa oportunidad, fueron muy claros conmigo. Me dijeron, acá el reto es grande porque no nos duran. Y este grupo particularmente es muy difícil. Como yo no me he arrugado ante los retos, me han gustado y han sido resultados positivos, yo dije, pues bueno, intentémoslo. Y el resultado, ¿cuál fue? Crear un ambiente de aprendizaje increíble. Nosotros teníamos una hora de clase a la semana. Al mes, mes y medio, los mismos estudiantes, sin yo saberlo, estaban preguntándole al preside, al director del colegio, si era posible tener ya no 1, sino 2 horas de clase. Entonces se generó algo muy lindo, además, de filosofía. Se generó algo muy lindo en donde no se trataba de ir y transmitir conocimiento, sino se trata de, venga,
conversemos, dialoguemos, tengamos espacio para cuestionarnos un montón de cosas, para dudar de un montón de cosas. Intentemos llegar a conclusiones. Entonces fue demasiado lindo. Que eso es una actividad que uno hace diariamente. Pues realmente eso es, uno lo hace, se cuestiona, pero no sabes que estás filosofando. Así es. Bueno, y esa experiencia ahora te da mucha claridad cuando entras al entorno laboral. Hablemos de tu trabajo actual o los últimos trabajos que has tenido. ¿Cómo ha sido esa diferencia en generaciones? ¿Qué has visto? Bueno, acá entramos en otro tema, pero todo va obviamente relacionado. Cuando ya dejo la docencia, también de manera natural se me daba gestionar equipos de trabajo, entonces inicialmente pasé a coordinar em, profesores, después coordinar áreas, después una jefatura un poco más grande y ahora la dirección administrativa y financiera de un colegio que es una empresa igual que cualquier otra empresa de pronto del sector real, con diferentes públicos, diferentes productos, pero se gestiona exactamente igual. De manera natural se me daba acompañar a los equipos de trabajo, seguramente la docencia me dio esas herramientas, pero los retos acá se incrementan y estás tocando uno que me parece que es de los principales y es justamente tener en tu equipo de trabajo diversas generaciones. Entonces te puedes encontrar personas jóvenes, incluso menores de 20 años, practicantes, que ya están en su vida laboral, aquellos que ya salieron de la universidad y están iniciando sus primeros pasos en la vida profesional. Tienes los medianamente expertos, tienes edades de 30 a 40, 40 a 50, incluso tienes en tus equipos de trabajo personas que ya se van a jubilar, incluso personas incluso mayores, de 70 años, que no han podido jubilarse, pero que siguen trabajando. Entonces, eso es uno de los retos grandes, es porque tú haces parte de una generación y tienes que gestionar diferentes generaciones. Pero es un reto demasiado lindo. Lindo, ¿por qué? Porque yo siento que la gestión del líder es entender cada realidad y es traducir las exigencias, los compromisos, las obligaciones de una manera diferente a cada generación. Entonces sabemos que, por ejemplo, las generaciones más grandes son personas más responsables, son personas más maduras, son personas más aterrizadas, son personas también que podrían presentar una menor apertura al cambio, procesos que siempre les han funcionado, seguramente ellos dicen van a seguir funcionando porque siempre me han funcionado. Retos también con las generaciones más pequeñas porque son esponjas que todo lo reciben, entonces depende de cómo se lo des, ellos lo reciben, si tú se lo das de buena manera, ellos lo reciben de buena manera. O si no te los dañas. O si no, exacto, o si no, hay personas que Sí, dicen yo a la empresa no vuelvo, prefiero claro. otro camino diferente. Y están aquellos que están como en la mitad, que ya tienen experiencia, ya son jefes, ya tienen buen alcance, se han formado y seguramente tienen un posgrado, diplomados, especializaciones, maestrías. Entonces, ese es el famoso reto del director de orquesta, Ujú. que no se trata de gestionar a todos de la misma manera, sino gestionar a cada uno de una manera diferente. Entonces, hay quien trabaja mucho más rápido, dele gasolina para que dé lo mejor de sí. Hay quien trabaja más lento, téngale paciencia. Hay quien requiere más acompañamiento, hay que disponer de un poco más de tiempo para esta persona. Hay quien es muy autónomo, suelte, suelte la cuerda, pero sin olvidarlo, porque también pasa eso, que como es tan bueno y tan teso, adelante y lo abandono completamente a su suerte. Entonces, es ese equilibrio, a mí me encanta esta palabra, el equilibrio, ese equilibrio que debemos tener como líderes para gestionar a cada equipo de trabajo, entender cada realidad y sacar su mayor potencial para ellos y para la empresa. ¿Tú has visto patrones que digas como los más jóvenes, los Gen Z, los millennials, tienen estas características, estas motivaciones y por acá me les voy, no sé, ser reconocidos por esto, la innovación, la agilidad, los X, los boomers, o los categorizarías diferente? Tú dices como las generaciones no es tanto, vámonos individualmente, pues porque es que hay gente que tiene equipos muy grandes, pero ¿cómo reconoces esas diferencias para empezar a gestionar las diferencias? Podríamos decir, pues claro,
que las generaciones están marcadas por con unos contextos históricos que de alguna manera sí inciden en su manera de ver la vida. Por ejemplo, los Gen Z es una generación completamente digital. Ellos están entrando al mundo laboral. Pero los meterías así como los Gen Z tienen estas motivaciones, o más bien, ¿cómo ha sido tu experiencia? Sé que hay características muy marcadas de las generaciones y uno sí las puede ver en el día a día de los equipos de trabajo. Por ejemplo. Entonces vamos a ver, los que están comenzando su vida profesional, que acaban de salir de la universidad, que están entre los 25 y 35 años, tú los ves muy abiertos a recibir formación, los ves muy dispuestos, los ves con gran apertura a que reciban esas herramientas que necesitan para la vida profesional. Los veo también muy ansiosos, en el buen sentido de la palabra, de demostrar también, yo puedo, yo lo puedo hacer, yo puedo transformar, yo puedo liderar, y eso es positivo. En otras generaciones, por ejemplo, unas generaciones que pueden ser mayores, de pronto ese deseo de innovar, ese deseo de hacer las cosas diferentes es menor, porque están acostumbrados ya a un estilo de trabajo puntual y les ha funcionado. Entonces, sí hay características muy marcadas entre ellos, y también el entorno en el que estamos también influye. Por ejemplo, una persona que ya está obviamente entre sus 50 años en adelante, 50, 60, 63, 57, dirá, yo ya no tengo que cambiar. Yo siempre pongo el ejemplo de nuestros abuelos, de nuestros papás, toda una vida en una empresa, toda una vida en una empresa, y fueron muy felices y crecieron dentro de la empresa. Y la realidad es ahora es que estas generaciones duran 2, 3 años y cambian. Ayer tuvimos un caso, estábamos en el proceso de contratación de un cargo importante del equipo directivo, y poníamos sobre la mesa el temor de que esta persona que es valiosa se fuera después de cierto tiempo, y hablando de cierto tiempo, 1, 2, 3 años, pero la realidad es que eso puede pasar, y de hecho es lo normal que pase, porque las dinámicas son así, buscan mayores retos, buscan otros beneficios, y no estamos hablando únicamente de salario, buscan flexibilidad, buscan reconocimiento, buscan validación, buscan obstáculos que superar y donde demostrar también lo que pueden. Entonces, claro, yo no encasillaría mucho, sé que hay características puntuales, pero no los encasillaría mucho, porque cada persona es un mundo diferente. Y me puedo encontrar mucha apertura en una persona de 60 años y una rigidez tremenda en una persona de 20, 23 años. Entonces, lo defino como en eso, que cada persona es un mundo y hay que saber descifrar cada persona para saber acompañarlo y sacar su máximo potencial para él como persona, para él como profesional y en el alcance que pueda tener. Hablemos de esos dos casos. La persona que es de pronto muy, muy flexible, muy innovadora, pero que tal vez le cuesta comprometerse porque no son las dinámicas. Normalmente uno pensaría los más jóvenes están en otras dinámicas así. Los más mayores están en dinámicas donde, bueno, las cosas son así, más establecidas, o le cuesta cambiar. ¿Cómo acompañar o cómo liderar esos dos extremos de personas? ¿Qué herramientas les puedes dar a las personas, a los líderes que vayan a ver este episodio, que se encuentren con esos casos, que digan, tengo una persona, y me pasó en estos días, una persona me decía, tengo una persona en el equipo que no sé qué hacer porque o sea, su paso es tranquilo, relajado, y yo voy a 1000, y yo soy exigir, y yo soy el tiempo y dar la milla extra, y esta persona llega y no, a mí nada que me estrese, y entonces, ¿qué vamos a priorizar? Entonces hay un choque ahí como, me desespera, pero ¿por qué no puede dar la milla extra? No se puede quedar ni 5 minutos más después de la hora. Empecemos por ese caso. Los líderes o las personas que vean este podcast y que tengan casos así, que digan, ¿cómo hago para liderar a una persona joven que viene con otra mentalidad? ¿Qué herramientas les puedes dar? Mira, herramientas creo que hay muchas, y todos los días recibimos diferentes herramientas. Yo me quedo con una que me ha servido mucho a lo largo de mi vida personal, con mi familia, a nivel profesional, enormemente, y es esta frase, esta clásica frase en latín
que me gusta. In medio es virtus. Y es, en la mitad está el equilibrio, ahí. Eso es un arte. Las artes requieren de mucha experticia, de mucha experiencia, de mucho tiempo. Y un arte complicada es esa, que tú digas, ya llegué, de hecho nunca llegaremos a un equilibrio perfecto, pero esa línea que uno tiene que buscar en todo, eh, hay que hacerlo también cuando gestionamos equipos de trabajo. ¿Y por qué hago tanto énfasis en el equilibrio? Porque realmente In no medio es virtus. in medio In es medio est virtus. virtus. En la mitad está el equilibrio, ¿sí? O la virtud, para traducirlo de manera más literal. Entonces, ese equilibrio lo que nos permite es siempre estar en el lugar adecuado, con la posición adecuada, con la compostura que se requiere. No significa ser Mr. Perfecto, porque a veces se confunde. Entonces voy a hacer todo perfecto, impecable y no me ensucio y no me salgo. No, el ser humano es una combinación de emociones, de inteligencia, de situaciones, de experiencias, pero uno siempre tiene que buscar ese equilibrio. Entonces cuando encontramos a nivel equipo de trabajo esas diferencias, uno tiene que buscar siempre el punto medio para gestionar a cada persona, ¿sí? Si yo voy a 1000, siempre lo digo, si yo voy en sexta, pero hay una persona que va en segunda, no puedo exigirle a esa persona que suba de una sexta. Posiblemente esa persona pueda subir a tercera, a cuarta y ahí se queda. Y no significa que yo voy a estar frustrado, agotado o voy a cambiar a esa persona porque no me da. Posiblemente su capacidad llega hasta ahí. Como hay personas que uno diría, es bueno que vayas en segunda, en tercera y va a 1000, también hay que acompañarla. Es decir, buscar la manera de traducir esa exigencia para que llegue a dar su máximo potencial. Antes siempre se tenía una idea de que las personas deberían llegar a este tope. Y realmente el tope no es ese. Para cada persona es un tope diferente. Hay personas que tienen muchas capacidades y tienen unos techos altísimos. Y hay personas que tienen capacidades de pronto más básicas, que igual son capacidades, pero tienen un techo más bajito y con eso están. Y están a gusto. Entonces siento yo que Claro. el equilibrio es una muy buena clave para uno saber entender cada realidad, cada molde, cada situación y acompañarla. Porque a veces también los líderes corremos un riesgo y es que queremos que todo se haga como queremos nosotros. Como a nosotros nos funciona, yo lo hago rápido, yo lo gestiono, yo llamo, yo controlo, yo hago el cuadro en Excel o yo monto la herramienta, nos funciona, queremos que todos funcionen de esa manera y resulta que no. Cada persona trabajará de manera diferente y llegará de pronto a los mismos resultados. Y los líderes antes los líderes eran de golpetazo sobre la mesa y se hace. Y era de respirar acá. Ahora no hay nada más alejado que ese tipo de liderazgo. Ya no se trata de gritar, ya no se trata de no hablar, ya no se trata de dar el golpe sobre la mesa, ya no se trata de estar acá encima viendo a ver si la persona trabajó. Ahora se trata de confiar, de generar espacios de De creación, empoderar. de empoderar. Hay una frase no, un tipo de liderazgo que me gusta mucho y es el liderazgo colaborativo. Antes había un líder y todos obedecían. Ahora lo que hace es que si hay un líder, si hay un guía, porque se requiere una orientación, una manera de hacer las cosas, pero ese liderazgo rotativo se distribuye en todos los equipos de trabajo. Y antes también, los gerentes eran los que se acostaban a las 10 de la noche, no dormían, se agotaban, no compartían con su familia, se enfermaban. Ahora realmente cuando tú distribuyes las cargas es mucho más fácil. Los pasos en España, en Sevilla, ¿qué hombre es capaz de levantar un paso de esos enorme que pesa toneladas? Tú no, pero tu equipo sí. Y de pronto ni siquiera tú estás ahí metido abajo, estás dirigiendo, pero de ti depende que ese peso que genera esa estructura sea llevado de manera correcta, ordenada y cada uno con su realidad diferente. Estará el que es un poquito más panzón, estará el que es un poquito más atlético, pero todos colaboran de la misma manera. ¿Tú bueno, has tenido alguna experiencia puntual que digas, no, esto no me funcionó? O sea, estoy hablando otro idioma, no sé qué hacer, esta persona no me entiende, no sé si es de otra generación, no sé qué quiere, que nos puedas compartir y de pronto si estás en el proceso o que lo hayas superado y podamos entregar ese recorrido pues como un regalo de aprendizaje. Lo he tenido, lo he vivido y lo sigo viviendo todos los días. Y no estoy exagerando. Todos los días para mí es un reto comunicar.
por lo general, por nuestros roles y quienes tienen roles incluso más altos, más exigentes, pues lo sienten, cómo lograr transmitir la idea que tú tienes a los equipos de trabajo. Y es un reto grande, por eso la comunicación, lo que tú haces, tiene un futuro tan grande, una apertura en el medio tan grande, es porque lo técnico ya lo sabemos, la operación ya la sabemos, la teoría ya la tenemos, que está a un clic. Chat te la da en nada. Pero cómo comunicas, cómo transmites esa idea, cómo le metes la emoción o cómo le inyectas esa pasión es difícil. Entonces me ha pasado que hay personas que me reciben la idea así y en 20 minutos ya está, se hizo. Y hay personas que reciben el mensaje de manera diferente, de pronto un mensaje erróneo, o a veces se lo toman muy personal, o a veces un cuestionamiento es un ataque para ellos, cuando tu idea solamente es transmitir una indicación. Entonces ahí voy a lo mismo, el equilibrio en la comunicación, o sea, tú tienes que buscar siempre un equilibrio para comunicar de manera correcta, y no hay una manera de comunicar, hay muchas maneras de comunicar y hay personas Depende que, del líder, depende de la persona, sí, depende de la situación, pero depende de yo eso. me enfoco sobre todo en la persona que recibe el mensaje. El ejercicio lo tiene que hacer el líder, que es quien transmite, pero cómo ese mensaje, que tiene que ser un único mensaje, llega a diferentes personas y sea bien entendido. Eso es un reto enorme, porque hay personas, como te digo, más sensibles que otras, entonces cualquier indicación se lo toman a pecho, o cualquier corrección, estoy haciendo las cosas súper mal, o cualquier mejora significan para ellos, no me estando validando. Si yo llevo trabajándole a esto y me dicen que tenemos que hacerlo diferente, entonces claro, y nuestra cultura colombiana es una cultura también muy sensible. Si hablamos de otras Ujú. culturas, la española, si hablamos de una cultura francesa, si hablamos de una cultura alemana, puede que no nos tomemos las cosas tan a pecho, Las cosas como son. las cosas como Tan, son y tan, tan. pin, pan, pum. Aquí para tú llegar a ese pim, pam, pum, necesitas rodear, Sí. endulzar, eh, preguntar si la persona está de acuerdo, estás bien, entendiste. Entonces, claro, es nuestra cultura, es nuestra realidad, pero sí tienes que hacer ese ejercicio para que a cada persona le llegue su dosis oportuna de comunicación. Entonces, claro, las generaciones son diferentes y las maneras como las personas reciben la información también es muy diferente. Que entiendo que, pues, con esto que acabas de decir y resumiendo un poco, una herramienta clave es la observación, esa capacidad de entender quién es esa persona, qué lo motiva más allá de la generación y ser capaz de llegar a ese famoso punto medio que, de hecho, ¿qué es el punto medio? El punto medio es el punto entre la persona y yo, o hay un punto medio ideal que, ¿cómo llegamos o cómo sabemos cuál es el punto medio? Eso no es una respuesta única, el punto medio es diferente en cada situación. El punto medio ni tan allá ni tan allá. Y eso aplica para todas las realidades. Hablemos de política. Es una problemática que tenemos nosotros en nuestra sociedad, que estamos o allá o allá. No, busca puntos medios, busca equilibrio también en tus decisiones. Pongo un caso puntual de la política, pues que es muy evidente con nosotros, pero a nivel laboral, encontrar ese medio, como te digo, no es una respuesta teórica que Tan te vayan a dar, sencilla. no es sencillo, eso es Claro, eso un es... trabajo de todos los días, es un trabajo de a Ujú. veces apretar, muchas veces soltar, es un trabajo de entender, y acá toco un tema muy interesante que tú lo frecuentas en tus conversaciones, en tus charlas, conferencias, y es la manera como tú generas la comunicación, porque la manera normal de nosotros generar la comunicación es hablando, hablando y hablando. Y mientras más hablo, más transmito y más me van a entender. Resulta que no. Ujú. Resulta que a veces, o muchas veces, tenemos es que escuchar, que escuchar. Hablarás, llegará tu momento de hablar, llegará tu momento de opinar, pero sobre todo escucha. Y poco escuchamos a nuestros equipos de trabajo. Un ejercicio que yo suelo hacer con mis equipos de trabajo es, obviamente, un encuentro semanal con ellos, siempre, semanal. Para Pero escucharlo, sobre todo. es gestión, pero parte de Ok. esa gestión es, te escucho, cómo estás, cómo te sientes, cómo va todo. Y semestralmente, un encuentro únicamente, venga, déjame
yo te cuento cómo estoy. Y también contame vos cómo estás. ¿Estás bien? ¿Estás ilusionado? ¿Estás contento? ¿Cómo te proyectas? Eh, ¿Te ves en este entorno? Y por ejemplo, uno de los dolores grandes de las empresas es cuando alguien del equipo se va. Si alguien del equipo se va, siempre es, vamos a hacerle la vida difícil a esta persona, nos va a dejar tirados, te vas, pero te vas en 2 meses y queda una sensación incómoda. Qué rico que nosotros como equipo de trabajo, esa escucha también es, Ujú, estás con intención de generar un cambio, yo te apoyo, ¿por qué no? ujú. Claro, te me vas de mi equipo de trabajo, pero yo no tengo que considerar únicamente el resultado en la operación, la rentabilidad del negocio, sí, pero también esa persona, el activo más importante de las empresas son las personas. Eso lo tengo clarísimo, El activo más importante de las empresas son son las las personas. personas. Que eso Qué de bonito. manera tradicional, lo sabemos, no ha funcionado así. El capitalismo tradicional es agresivo. El que hemos entendido, el que se ha generado desde 1900, no es considerar a la persona. La persona se usa para un fin. Qué rico pasar a un capitalismo consciente en donde yo no uso a la persona. Yo sí genero riqueza, yo sí creo empresa, yo sí genero empleo, tengo rentabilidades positivas, incremento la capacidad de una realidad comercial, pero ante todo considerando como el activo más importante la La persona. persona. Y todo lo demás llega como consecuencia natural. Entonces me gusta mucho, lo hago de manera natural, porque amo las personas, amo el ser humano y amo mi trabajo también, pero lo que yo considero primero es considerarte a ti, Luis, a ti, Carlos, a ti, Mónica, en tu entorno y después, conociéndote, sacar el mayor potencial de ti para que hagas lo mejor siendo feliz, que eso es muy difícil. Mira que me has derrumbado un paradigma, pues o hemos derrumbado un paradigma en esta conversación porque uno normalmente se va a las empresas diciendo o etiquetando a las personas, ah, es que es porque estás, es de esta generación, yo no sé, esta generación es de hoy, es muy difícil, es muy complicada, pero tú has trascendido eso a más allá de las generaciones, no hay por qué enfocarse, sí, hay ciertas características que influyen en la generación, pero más allá de eso está la persona. Y es lo que me queda de esta conversación. Más allá de eso trasciende los valores individuales y tu capacidad de escuchar como líder a cada uno de los miembros de tu equipo y llegar al famoso in medium est In virtus. medio es In medio virtus. est virtus. Sí. Ese famoso punto medio. Ya, Juanpa, para ir cerrando la conversación, ¿qué le dirías a un líder que está viendo esta conversación, está teniendo ese reto hoy en su equipo de trabajo, tiene gente de todas las generaciones y siente que no le están entendiendo? Bueno, yo creo que acá el punto, creo que volvemos a lo mismo, es una comunicación Ujú. asertiva, un escuchar demasiado. Esos retos los tenemos los líderes ahora, quienes tenemos dos, tres personas a cargo, quienes tenemos 200, 250 o 1000, 10.000 personas. Los retos son exactamente los mismos. Y como te digo, yo creo que me quedaría con esto. No hay una norma o no hay un párrafo que te diga cómo tienes que hacerlo. Eso no es varita mágica. Eso es un ejercicio diario de entender esa realidad y ver cómo esa persona puede dar su máximo potencial. Y considerándolo como persona, ¿sí? Yo siento que la responsabilidad del líder es enorme. Yo soy de la idea de que en gran medida como es el líder es el equipo de trabajo. En gran medida como es el líder son las empresas. Y por eso la responsabilidad del líder. Por eso mayor exigencia, mayor responsabilidad, mayor riesgo cuando algo pueda fallar. Por eso los líderes tienen que ser personas bien formadas, tienen que ser personas bien con buena experiencia, con un sentido humano de una muy buena finura para poder gestionarlo. Entonces, cuando tú me pones enfrente a esta situación puntual de cómo hacer para que los líderes lleguen a esas diferentes generaciones, comunicación. Para mí es saber comunicarse. Y cada persona se comunica de manera diferente. Y segundo, que va ligado a la comunicación, es cómo tú escuchas más que hablas, porque los jefes siempre hablamos mucho y siempre estamos dando órdenes y siempre estamos diciendo no es por ahí
hubiera preferido que fuera de otra manera. No, suelta que también el líder está muy sujeto a cumplir ciertos parámetros, tiene fechas límites, tiene que cumplir una rentabilidad, pero ¿qué pasa si sueltas un poquito? Sé exigente en lo que obviamente debes custodiar y debes cuidar, pero ¿qué pasa si sueltas un poquito la individualidad? ¿Y qué pasa si esa persona se comunica de manera diferente? ¿Y qué pasa si maneja unos tiempos diferentes? Entonces me quedo como con ese consejo que pobremente puedo dar, pero es parte de mi experiencia, y también ser consciente sobre todo que cada persona es un mundo diferente, con una realidad diferente, con su papá, con su mamá, con su esposa, con sus hijos, con su soltería, con su patrimonio, con sus alcances, con sus logros, con toda esa realidad es un mundito diferente. Y soy de la idea también, y vuelvo a la figura del líder, con esta frase que yo amo y repito siempre que puedo, cuando le hablo a mi equipo de trabajo, cuando doy alguna charlita, esta frase de Marcel Proust, que hace mucha diferencia y para mí es una línea clara de vida. Aunque nada cambie, si tú cambias, todo cambia. Sí, qué lindo. Porque decimos, es que la sociedad siempre es la misma, aquí no cambia nada, la política es lo mismo, la economía es la misma. Aunque nada cambie, que de hecho muchas cosas podríamos decir, no, nada cambia. Aunque nada cambie, si tú cambias, ya todo cambió. Todo cambia. Y eso pasa con los equipos de trabajo. Imagínate tú, supongamos un equipo de 230 personas, que tú lideras, acompañas, estás ahí pendiente, cuidando, custodiando. Si tú cambias, logras transformar esas vidas, y esas vidas a su vez, solo cambiando esa personita, genera un cambio positivo en la sociedad, que es lo que queremos hacer en estos momentos. Para eso nos formamos, para eso trabajamos, para eso hacemos las cosas que hacemos todos los días. Entonces, terminaría como con esa frase que de verdad es muy, muy potente, muy maravillosa, y a eso estamos llamados todos. Y llevarla a lo personal. Si yo cambio, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Y Diógenes decía, tiene una frase que dice, tenemos 2 oídos y una lengua y una boca para escuchar más y hablar menos. 2, 1. Escuchar más y hablar menos. Cuando escuchas más, te das cuenta de qué necesita tu equipo. Sí. Juanpa, gracias. Gracias por tu sabiduría, por tus aprendizajes. Espero que estas herramientas o estas reflexiones filosóficas le sirvan a esas personas que están pasando dificultades con su equipo, que sienten que no los escuchan. Aquí desmitificamos algunas etiquetas que había sobre las generaciones y hablamos más allá de eso, más allá de lo que somos como personas, y cómo los líderes están llamados también a acercarse a la realidad que viven las personas de su equipo, independientemente de la generación de la que vengan. Desde la empatía, desde el amor, desde el reconocimiento del otro como un ser humano y que tiene una realidad detrás que lo acompaña. No, gracias a ti por esta invitación. Como te digo, me fluye generar estas conversaciones, y qué rico que se generen estos espacios en donde se puedan compartir estos contenidos. Se trata de eso, se trata de compartirnos unos a otros. Por eso leemos libros, por eso escuchamos podcasts, por eso vemos este tipo de temas, porque se trata de ayudarnos, y nadie llega a un punto en donde todo se la sabe. Todos continuamente estamos deseosos y necesitados de nuevas herramientas, nuevas ideas, y qué rico que se generen, como te digo, estos espacios que puedan llegar a muchas personas, y que algo de esta conversación se pueda quedar en la mente de alguna persona, de un miembro de un equipo, de un líder de un equipo, de alguna empresa, y que pueda ayudar. Creo que es la idea, y felicitarte porque lo haces de muy buena manera. Soy obviamente amante de tu contenido, pero sí lo considero muy importante porque es eso, es generar conocimiento y transmitirlo de una manera muy transparente, de una manera muy humana, que yo siento que es el camino correcto para vivir y crear sociedad, crear trabajo, mejorar condiciones familiares, entornos laborales. Entonces me parece muy chévere, y qué bueno que, como te digo, que esto llegue a muchas personas para generar lo mismo, cambio positivo en la sociedad. Gracias. A ti.